Buenas noches, estimado profesor y compañeros de asignatura. En esta noche les vengo a hablar sobre el nuevo sistema de justicia penal o juicios orales. Actualmente aún se escuchan voces que se refieren a un nuevo sistema de justicia penal, voces motivadas por diversas circunstancias, algunas de ellas por la nostalgia hacia el sistema anterior que perduró por más de 100 años, o otra por el reconocimiento a una realidad joven en nuestro sistema judicial. El nuevo sistema de justicia penal surge con los cambios del nuevo siglo XXI. Fue el expresidente Vicente Fox quien presentó la iniciativa de transformar el sistema de justicia penal ante la legislatura, mas como no contaba con la mayoría en el pleno, no pasó más. Fue hasta en el 2008 cuando la propia legislatura retomó el tema y lograron la reforma constitucional que vino a transformar la manera de hacer justicia en nuestro país. La renovación del sistema de justicia penal en México era una demanda de una nación que clamaba justicia. Renovación necesaria para intentar terminar con los problemas del sistema tradicional en dos segmentos, el de injusticia y el de ineficiencia. Los problemas de injusticia en el sistema tradicional bajo un modelo procesal inquisitivo y autoritario, donde las ineficiencias de la policía y del Ministerio Público eran su fundamento, además de que el gran ausente era el juez, sin presidir las audiencias, delegándoselas a sus subalternos o colaboradores. Esto dio origen a múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas y de los acusados, y solo en algunos casos, después de diversos procesos de amparo, se lograba revertir estas arbitrariedades, lamentablemente en diversos casos, después de años de prisión y después de que las víctimas nunca obtuvieron justicia a sus casos. Por lo que se refiere a la ineficiencia, se tenía un sistema anquilosado, pletórico de formalismos, con un modelo de gestión desarrollado desde hacía más de 3 siglos, basado en la elaboración de un expediente escrito. En el nuevo sistema de justicia penal se desarrolla en 3 etapas. La etapa de investigación, esta etapa está dividida en 2, en la etapa inicial y complementaria. En la etapa de investigación inicial se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención, para continuar con la etapa de investigación complementaria, que en ella se formula la imputación y culmina con la vinculación a proceso. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que es donde se formula la acusación, se resuelve la admisión de pruebas y culmina con el auto de dictado de apertura de juicio oral. Y la etapa de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas, se desarrollan los alegatos de clausura y concluye con la sentencia. El sistema de justicia penal acusatorio y oral se guiará siempre por los siguientes principios rectores. El principio de publicidad, que consiste en que las audiencias siempre son públicas y que puede asistir cualquier persona. Pueden inclusive asistir los familiares, periodistas, estudiantes, pueden asistir a los juicios orales e inclusive son grabadas para pasarlas, para poder ser vistas. Principio de inmediación, el juez siempre tiene que estar presente en las audiencias y cuando se desahoguen las pruebas. El principio de contradicción, las partes en todo momento pueden controvertir lo que dice la otra parte. El principio de concentración, que se tienen que desahogar el mayor número de pruebas en la misma audiencia. Y el principio de continuidad, las audiencias tienen que suceder un día tras otro, para no llevarse más del tiempo necesario que debe de durar un juicio. El nuevo sistema penal acusatorio nos otorga 5 transformaciones de gran importancia y trascendencia, todas ellas orientadas al logro de contar con un renovado, ágil y justo sistema penal. La primera es que pasamos del sistema de expedientes al sistema de audiencias. Esto quiere decir, anteriormente
Los jueces tomaban las decisiones de las sentencias basados en lo que era el expediente, que lo integraba el mismo Ministerio Público. Ahí él iba integrando todas las pruebas, iba recopilando los testigos, etc. Y se hacían proyectos de sentencia que se le pasaban al juez y él leía los expedientes y en base a eso decidía. Actualmente los jueces toman la decisión a lo largo del proceso. ¿Cómo es esto? Se basa en las audiencias. El juez ya no decide sobre papeles, sino decide sobre lo que exponen oralmente las partes en las audiencias, ya que él escucha a las diversas partes, ya sea tiene que escuchar a las partes contrarias, escuchar al Ministerio Público, escuchar a la defensa y ya luego en base a eso él decide si es culpable o inocente el imputado. Otro punto es que se cuenta con mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos mecanismos otorgan soluciones diferentes a la cárcel sin involucrar necesariamente el proceso penal ante un juez. Estos mecanismos son el acuerdo reparatorio, donde se brinda la oportunidad a las partes involucradas a llegar a un acuerdo, logrando con ello que la víctima y el imputado se puedan poner de acuerdo. Esto es auxiliados por una persona especializada o facilitadores que los apoyan. Y la suspensión condicional del proceso. Aquí se trata de darle una segunda oportunidad al imputado siempre y cuando sean un delito menor o que sea por primera vez. Son los más frecuentes ofreciendo soluciones que no necesariamente son la prisión, que como recordamos anteriormente era lo primero que hacían, meterlos a la cárcel y ya después investigaban, ¿no? Y por eso es que las cárceles actualmente tienen sobrepoblación y viven en hacinamiento y pues que la verdad no se ha logrado ninguna readaptación con esas personas que se encuentran en esa situación. Otro punto es que se respeta el principio de presunción de inocencia. Quiere decir que no se va a encarcelar al imputado hasta que el juez determine si es culpable o no. El principio procesal garantiza que el individuo siempre será considerado como inocente hasta que el Ministerio Público pruebe lo contrario y el juez dicte una sentencia que así lo establezca. Anteriormente, aunque ya existía, lo común era que en cuanto se señalaba a alguien como autor de un delito, inmediatamente en automático se iba a prisión, mientras que durara el proceso. Existía la libertad bajo caución, pero implicaba pagar fianza, que muchas veces pues no lo hay. Ahora la prisión preventiva es excepcional. Se supone que la prisión preventiva solamente es para delincuentes que indican para los imputados que son un peligro para la sociedad o que exista un riesgo de evasión. Pero esta es dictada como una excepción por el juez de control siempre que el Ministerio Público la solicite y la justifique. Otra es que se crea la figura del juez de control. Anteriormente, un solo juez decidía si la detención era legal y además decidía si había pruebas suficientes para iniciar proceso, revisaba el expediente y además dictaba sentencia. El mismo juez decidía sobre todo. Actualmente existen dos jueces distintos. Existe un juez de control quien toma las decisiones durante todo el proceso y el juez de juicio oral que solo está presente en las audiencias de juicio y ello favorece el proceso porque así el juez que decide si una persona es culpable o inocente de acuerdo a lo que escucha en las audiencias, no en lo que pasó antes. Él llega sin saber nada y solo en lo que escucha en las audiencias de los testigos es que él en base a eso toma sus decisiones. Los mecanismos de descongestión judicial nos dice que es que si todos los juicios
todos los casos llegaran a juicio oral, sería imposible resolverlos ya que se colapsaría el sistema. Por lo tanto, se necesita ser selectivo. Para lograrlo, existen mecanismos encaminados a la descongestión judicial, que son el procedimiento abreviado, en el cual la persona acusada acepta su culpabilidad y además le resarce el daño a la víctima económicamente, recibiendo a cambio una reducción en la pena por la cual será sancionado, permitiendo la economía procesal, económica y de tiempo, y el criterio de oportunidad, que esa queda a decisión exclusiva del Ministerio Público sobre cuándo sí, cuándo no iniciar un proceso. Él no siempre puede tomar estas decisiones, pero solo en condiciones muy específicas, que son cuando los delitos son realmente menores o cuando es un imputado de primera vez. Entonces él puede decidir que no va a gastar sus recursos en ir a un juicio, aunque el imputado siempre estará obligado a pagarle a la víctima la reparación del daño. También aplica el criterio de oportunidad cuando el imputado acepta cooperar sobre otra investigación más importante, que sería una gran ayuda para combatir la delincuencia organizada. Y para terminar, expongo a grandes rasgos los deberes que tenemos como estudiantes o profesionales del derecho, que tenemos con la sociedad y el impulso de la comprensión del nuevo sistema de justicia penal. Para una mayor aceptación del nuevo sistema debemos atacar el mito consistente en la creencia de que a partir de los juicios orales se resolverá el problema de la inseguridad pública y se logrará la disminución de los delitos, de la incidencia delictiva. Esta no es una pretensión exclusiva del nuevo sistema. En realidad, la seguridad pública es un propósito cuya realización requiere componentes multidisciplinarios encaminados a la prevención del delito, así como su eficaz y eficiente persecución y sanción para la reinserción social del delincuente y la reparación de los daños causados a la víctima. Debemos informar sobre la idea misma de que el juicio oral como denominador de todo el sistema, en tanto que es solamente una de sus partes. La oralidad se incorporó mediante la reforma constitucional del 2008 en la parte que dispone que el proceso penal será acusatorio y oral, que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad. Con base en ello, el procedimiento penal diseñado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se divide en 3 etapas: la investigación ministerial, la etapa intermedia o de preparación al juicio y el juicio oral. Juicio que se desarrollará de forma oral y en audiencias sucesivas y que además será grabado. Como estudiantes o profesionales del derecho, tenemos la obligación de difundir la diferencia del sistema de justicia penal tradicional con fundamental objetivo de penar quien cometa un delito. El nuevo sistema acusatorio busca, ante todo, resolver la controversia que surge de la comisión de un delito mediante la mejor solución posible para el caso en particular y cuidando en todo momento de salvaguardar el debido proceso, los derechos de las partes y que los daños causados a las víctimas sean reparados. Los ciudadanos deben conocer que en las primeras 2 etapas del procedimiento es posible e incluso deseable aplicar una solución pronta que resuelva el conflicto y haga innecesario el juicio oral. Así, el Ministerio Público puede aplicar criterios de oportunidad que hagan prescindible el ejercicio total o parcial de la acción penal, o el juez puede aprobar acuerdos reparatorios convenidos entre el culpado y la víctima y resolver la suspensión condicional del proceso, o bien autorizar un procedimiento abreviado y dictar sentencia a partir de la admisión de responsabilidad penal por parte del inculpado, sin necesidad de un juicio oral.
Debemos reconocer que el éxito en los tribunales no lo obtendrá quien mejor desempeñe en forma teatral su caso, sino lo obtendrá quien mejor argumente en relación con los hechos y su esclarecimiento, evitando caer en la superficialidad de los lugares comunes. Es todo por el momento y gracias. Buenas noches.